Bienvenidos. Hoy nos encontramos con Daniel Montalva, decano de la Facultad de Derecho de Universidad de las Américas y abogado. Gracias, Daniel, por acompañarnos hoy en esta nueva sesión de inteligencia artificial en diversos contextos laborales. Te invitamos a que nos puedas contar acerca de ti, en primer lugar, quién eres, a qué te dedicas, cómo has integrado, asumido esta nueva realidad que nos está impactando a todos respecto de la llegada de la inteligencia artificial. ¿Está esta impactando el ámbito laboral del abogado Daniel Montalva? ¿El ámbito de el directivo de una facultad se está integrando? ¿Qué están pensando respecto de esta herramienta en el ámbito de la formación de los abogados? También nos interesaría conocer tu opinión, tu postura respecto de la legislación acerca de la inteligencia artificial y todas sus regulaciones. Quedas aquí con las pantallas, el micrófono, las luces y estamos muy atentos a todo lo que nos quieras contar. Bienvenido, Daniel, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Ana, a ti por la invitación de este espacio tan interesante. A ver, más allá de que hablar de mí, porque tenemos harto que hablar de inteligencia artificial, quizás puedo conectar un poco cómo ha sido mi relación profesional, no solo ahora como decano, sino que también en mi vida pasada con no solo la inteligencia artificial, sino que la nueva tecnología. Yo trabajé mucho tiempo en el Congreso, después trabajé en la Cámara Nacional de Comercio, que me tocó hacer un levantamiento en su minuto de las habilidades que necesitaban las empresas del retail por la implementación de la nueva tecnología. Entonces, volvemos al pasado, al año 2011, 2012, se presenta el primer proyecto de inteligencia artificial, que decía, aquí vienen las grandes modificaciones, los datos personales, perdón, no de la ley, no de inteligencia artificial, sino que de datos personales. Entonces decían, los datos personales vienen para quedarse. Después tuvimos la portada de Economist del 2017 que decía que los datos personales eran como el petróleo. Entonces me tocó trabajar en ese primer proyecto de ley de datos personales y fue impresionante porque ya estamos en 2024 y la ley está recién saliendo y ya los datos personales se escuchan como algo muy antiguo. Y en ese mismo sentido, cuando me tocó trabajar en la Cámara Nacional de Comercio, estaba de moda la transformación digital. Entonces están todas las empresas generando departamentos de transformación digital. Nadie sabía lo que era. Estoy hablando de las grandes empresas. Me tocó trabajar con los retail más grandes, con los supermercados, y todos tenían un gerente de transformación digital, pero no sabían qué significaba. Para los supermercados significaba tener caja automática en vez de tener cajeros manuales, que ya casi de la historia también, o bajar la cantidad de vendedores que tenéis por piso. Entonces, eso se traducía en el perfil de personas que necesitabas. Ya no estaba en la persona que se dedicaba únicamente a ser cajera, a ser vendedor de piso, sino que necesitaba un perfil distinto a una persona que fuera el encargado de piso, por decirlo de alguna manera. Tuvimos 6 meses trabajando, hicimos un trabajo con Chile Valora, con la CUT, con la CPC, o sea, con todo el mundo, y entregamos el informe y lo que nos dicen todos los grandes retail, nos dicen, esto está perfecto, pero esta es la foto de lo que yo necesito ahora. En 6 meses más lo que yo voy a necesitar va a ser muy distinto. Y eso dice relación con el aumento potencial que ha tenido el conocimiento, y esto es súper importante para los abogados, porque, por ejemplo, también nos dijeron en su minuto, te tiene que haber pasado a ti también, a mí me pasó mucho que las propias empresas empezaban a hacer capacitación en Python, capacitaciones en programación, porque decían, el futuro tiene que ser la programación, y la programación ya está superada. Hace un tiempo atrás, también en el Economist, que lo recomiendo porque es una revista que me gusta mucho, salía que estaba de moda los ingenieros en prompts, en programaciones de comandos para la inteligencia artificial, y que alcanzó a empezar la carrera de ingeniero en prompts, pero ya salió un anuncio que los ingenieros en prompts ya están desfasados porque no hay nadie que pueda hacer prompts tan bien como la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué se traduce eso en el derecho? En el derecho nosotros siempre hemos estado muy tranquilos porque con la tecnología antigua decían que los trabajos que eran muy repetitivos iban a ser los que primero se reemplazaban. Es decir, la construcción, la carpintería, etcétera, etcétera, pero aquellos trabajos que requerían de un conocimiento, de un raciocinio cognitivo mayor, se iban a salvar. ¿Y qué salió? Bill Gates salió hace, ¿cuánto fue el año pasado? Hace unos meses nomás, diciendo que las principales profesiones que van a desaparecer son los contables, los abogados,
principalmente los asesores legales, ya les voy a explicar un poquito la diferencia de eso, los periodistas y los educadores. Entonces, claro, cambió, el péndulo se fue totalmente de un lado a otro, que antes nosotros éramos las profesiones que estaban más protegidas y ahora somos ¿cómo se llama? Las profesiones que están más amenazadas. Pero a mí no me gusta el concepto amenazado, porque también yo sigo, repito demasiado esta revista, pero me encanta porque salió hace poco un reportaje que, decía, que hablaba del impacto de la inteligencia artificial en el derecho. Y el impacto, lo que te decía, cuenta la historia de un abogado que yo creo que tú lo tenías que haber escuchado, un abogado en Estados Unidos, que utilizó inteligencia artificial en un juicio. Era un juicio de indemnización de perjuicios. Por ejemplo, que te chocan, tú tienes que demandar a alguien para que te pague. Y este tipo le pidió a ChatGPT que hiciera el caso completo. Y lo que hizo ChatGPT es que le presentó 14 casos de juicios pasados que le chuntaban al dedillo todo lo que él necesitaba para ganar el juicio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Presentó la demanda, o sea, redactó la demanda en base a ChatGPT, nunca la revisó porque lo encontró que estaba excelente y presentó la demanda. ¿Qué pasó después? Se dieron cuenta de que los 14 precedentes, como se dice en Estados Unidos, eran todos falsos. Entonces, ¿cuál fue la visión de los abogados? Que los abogados somos muy de ese concepto, es ver la inteligencia artificial es mala, por lo tanto tenemos que quedarnos con lo que conocemos. Pero no, el error fue del abogado que no hizo caso de las alucinaciones que hace la inteligencia artificial y finalmente no sabía usar la herramienta. Eso es la inteligencia artificial, es una herramienta. Entonces, lo más importante que tiene para los abogados la inteligencia artificial es la democratización. Porque antes, no sé, todos los que ven esta serie americana de estudios de abogados, que son 50 abogados que están encerrados en una biblioteca, todo eso, que son los que se llaman los paralegals, que son los asistentes legales, ya fueron reemplazados por inteligencia artificial. Entonces, ese es un cargo que ya no existe. ¿Cómo se traduce eso en Chile? Que un estudio de abogados de 50 personas, tú con 3 personas puedes hacer la competencia de ese estudio de abogados. Puedes tener la misma capacidad de análisis de información que ese estudio de 50 abogados. Lo importante es que como abogados, que nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, tenemos que saber que el estudio de abogado cambió y que nosotros vamos a tener que aprender a trabajar en estudio de abogado con gente que no son abogados, con programadores, con analistas, y nuestra visión del derecho tiene que cambiar. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes, yo estoy convencido de que ninguno de mis estudiantes va a tener que escribir nunca más una demanda o hacer un contrato, porque no le pedir a ChatGPT o al LLM que esté de moda en ese minuto, y que espero que sea mucho mejor que los que tenemos actualmente, que le redacte eso, pero sí, lo que el abogado no puede ser reemplazado, y cualquier persona no puede ser reemplazada, esa es el criterio. El criterio, en nuestro caso, nosotros le llamamos el criterio jurídico, es que si te presenta la demanda, tú sepas saber que lo que te dice es verdad, te hace sentido lo que te dice y es exactamente lo que tú necesitas para tu juicio, o para el contrato, etcétera, etcétera. Porque ChatGPT, tú si le pides algo no sabe decirte que no, entonces siempre te va a contestar. Entonces ahí viene el rol nuestro, tú usas el criterio para ver si es que la respuesta es la correcta y sobre todo no solo que sea correcta, sino que te sirve para tu estrategia. Entonces es un poco el punto de vista desde el abogado. Entonces, ¿cómo nosotros lo estamos tomando desde la Facultad de Derecho? Nosotros lo estamos tomando de todas las áreas posibles. Nos gusta siempre, los abogados somos medio ambiciosos, así que nos tiramos con toda la carne a la parrilla. Entonces, lo primero, nosotros tenemos un rol social, obviamente, tenemos el Observatorio de Políticas Públicas. Entonces, nosotros hicimos la primera propuesta de regulación de políticas públicas en Chile. No quisimos inventar la rueda, nosotros no tomamos como base el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que lo que dice principalmente da ciertos principios. El principio principal, valga la redundancia, el primer principio es que la inteligencia artificial tiene que estar a favor de la dignidad humana, tiene que estar a favor de los principios democráticos y que tiene que ser democratizante y tiene que ser transparente. Junto con eso, y sabiendo que hay muchos temores respecto de cómo se utiliza la inteligencia artificial, hay un principio que es súper importante, que es el principio precautorio. Hemos visto todas las noticias que salen Elon Musk, que salen distintos científicos que dicen tenemos que hacer una pausa con la investigación de inteligencia artificial por los próximos 6 meses, porque o si no, esto no, vamos a tener Terminator o Skyline, ¿cómo se llama? Skyline, no me acuerdo cómo se llamaba ya los malos de Terminator, pero claro, tiene una visión súper apocalíptica que yo creo que sí tiene un punto, pues no has visto verlo, no ha tocado verlo en otras tecnologías, en el armamentismo
o sea, escalamiento armamentista, que también lo decía un reportaje también de esta revista que hablaba de, mientras Estados Unidos no esté tranquilo de que China no va a seguir investigando en inteligencia artificial, va a seguir haciéndolo y China por su lado. Entonces, hay que tener algún tipo de regulación. Por suerte, los europeos son un poco más provisorios y más precavidos en este sentido. Entonces, ahí viene este reglamento y el principio precautorio, que es lo que digo, que si tú tienes algún tipo de riesgo, tú siempre tienes que sopesar los riesgos con los beneficios que tiene esta inteligencia artificial. Entonces, si tú dices, mira, yo puedo avanzar un LLM que sea capaz de integrarse a un humanoide y que pueda tener vida propia, o sea, no vida, sino que autonomía y que no cumpla con ciertos tipos de reglas, etcétera. Si los riesgos son demasiado altos y el beneficio no lo es, se tiene que suspender esa investigación. ¿Ya? Sí, ellos tienen una dosis de realidad. El reglamento europeo, que fue la misma regulación que proponemos nosotros, es que en ningún caso puede impedir la investigación y el research and development, pero basado en universidades como la nuestra o en centros de investigación. Entonces, esa regulación no aplica a las universidades, pero sí aplica a las empresas, por ejemplo. Tampoco aplica al sector de seguridad, porque obviamente tiene una regulación propia, pero que también tiene que existir esa regulación. Entonces, es un poco el marco general. ¿Y qué es lo que ¿Y en qué dice? estado está esa propuesta que hicieron, Daniel? ¿En qué estado está en este minuto? ¿Quién tiene en sus manos la propuesta que ustedes plantearon sobre reglamento, legislación de inteligencia artificial? Nosotros se la presentamos al presidente del Senado de ese minuto, que era Coloma, que también era el presidente de la Comisión de Futuro. Entonces hicimos 2 por 1, nos juntamos con él, hicimos la propuesta y también se la presentamos al Ejecutivo, al gobierno. Y el gobierno, que lo que hizo, presentó una iniciativa bastante parecida a la nuestra, copiando un poco la nuestra, y lo que hacen se fusionaron los 2 proyectos. Entonces quedan los 2 proyectos como si fuera uno solo. Entonces para nosotros es un orgullo, porque al final el proyecto que se va a tramitar por parte del gobierno va a ser el que presentó la Universidad de la América. Entonces, para nosotros es un proyecto importante. Eso sí, yo creo que se va a demorar su tiempo, porque pasó con datos personales. Yo no quiero desmerecer a los parlamentarios, pero los parlamentarios lo que hacen, siempre regulan con mucho desconocimiento de las materias. Obviamente no son expertos y siempre tratan de regular desde el caso personal. Entonces, en datos personales, el proyecto de ley del 2012 se demoró 12 años en salir, única y exclusivamente porque los parlamentarios empezaron a meterle cosas que no eran de datos personales, empezaron a hacer una cosa, transformaron la ley de datos personales en una ley que era inviable, que impedía, que mataba la investigación en datos personales, la implementación de datos personales, que sabemos que hoy es esencial. Entonces, claro, nosotros tenemos el riesgo que el Parlamento, con el mejor de los afanes, pero siempre lo hace desde la experiencia propia. Y claro, lo más probable, nosotros tenemos, por ejemplo, una sanción específica para el caso, pero no por lo que pasó en el caso de este colegio, que es la manipulación de imágenes. Esta es una regulación que ya estaba, que es como una falta gravísima, la manipulación de imágenes, que puede afectar el honor de una persona. Pero claro, como tenemos tan presente el tema de este colegio, que puede que se caigan mucho rato y empiecen a tratar de regular en exceso esa norma y nosotros terminemos perdiendo un año de regulación. Lo mismo, como estamos en medio de campaña, van a empezar a salir fake news o la aplicación de inteligencia artificial en campaña, y eso también es otra norma que está sancionada como falta grave en nuestra propuesta, pero sí, ellos van a tratar de bajarlo a la mínima expresión, que es otro elemento. Es bien técnica esta parte, pero nosotros tenemos lo que se llaman las leyes y los reglamentos. Las leyes son los que te hacen el marco y los reglamentos son la bajada más específica, que son más fáciles de modificar. Si nosotros tratamos de regular todo lo que es la inteligencia artificial, nos vamos a demorar 3 años, como te decía, y la Claro. inteligencia artificial, el software o la estrategia de inteligencia artificial que se usan ahora, lo más probable es que en 3 años ya no exista. Entonces, toda la ley va a quedar desfasada. Entonces, lo que te dice, la ley te dice simplemente, todas las estrategias o software o todas las aplicaciones que se utilicen con estos objetos son inteligencia artificial. Y tenéis por abajo el reglamento que te permite ir actualizándolo permanentemente. Y ese es el problema que tienen los parlamentarios, que siempre quieren meterlo todo en la norma, en la ley. Y como la actualidad, sobre todo ahora con el crecimiento potencial del conocimiento, es excesivamente más rápido que la legislación, podemos caer en este error, que tuvimos el mismo error con los datos personales. Es un poco en regulación, y ahí nosotros estamos haciendo el seguimiento de este proyecto, estamos ayudando con toda la tramitación legislativa. Pronto nos van a llamar a exponer sobre este tema, y lo más probable es que nos
nos piden que seamos parte de la comisión técnica. Pero claro, además de la regulación, que nosotros buscamos no una prohibición de la inteligencia artificial, sino que una regulación que cree un ecosistema que permita el crecimiento de la inteligencia artificial bajo estos principios, el empoderamiento de la inteligencia artificial, pero sancionando las actividades que no deberían ser utilizadas por inteligencia artificial, que son principalmente la lectura de datos biométricos en tiempo real, que nosotros decimos, por ejemplo, que el típica hasta, como, había una serie en Netflix que era Dark Matter, no me acuerdo, Dark Mirror, que tenéis Sí. cámaras en todas partes en Inglaterra y que te van viendo la cara en tiempo real. Bueno, en Inglaterra eso se puede hacer, entonces lo que te dicen, y también se podría empezar a hacer en Chile, pero lo que te dice esta regulación es que tú no puedes hacer nunca medición biométrica en tiempo real de la gente, salvo que sea para casos muy específicos, por ejemplo, para buscar a niños, niñas o adolescentes que están desaparecidos, o para buscar culpables de casos muy específicos. Entonces, es como regular hasta dónde se puede utilizar la inteligencia artificial, principalmente sin afectar, como te decía antes, los derechos fundamentales de las personas, principalmente su privacidad, su honor, y también los principios democráticos, que no afecten la democracia. Eso desde el punto de vista de la regulación. También desde el del punto de vista ya de la aplicación práctica, nosotros estamos trabajando, como bien decías tú, con el doble sombrero de académico, abogado y también de colaborador de la universidad. Entonces estamos trabajando principalmente en tres elementos. El primer elemento es, lo llamamos Pericle, que es un asistente, un ayudante de inteligencia artificial para los estudiantes. O sea, nosotros tenemos un plan piloto que tenemos un académico que le genera un caso a través de este sistema que ellos acceden, cada uno de los estudiantes tienen acceso a este sistema con el objeto de que le hagan un caso en base a la materia, y en base a ese caso de materia ellos tienen que contestarlo, después se revisa con el profesor, y también para las pruebas nosotros buscamos que se carguen todo lo que solo se puede utilizar la información que carga el académico en ese LLM, en ese asistente, con objeto que no saque información de otras partes, y también sin posibilidad de inventiva por parte de la inteligencia artificial, con objeto que no invente información que no está en los apuntes. Entonces lo hemos visto que nos sirve para el estudio de los estudiantes y también, por otra parte, para generar estos casos de estudio para los estudiantes, que sabemos que nos cuesta mucho cuando le decimos a los estudiantes, leanse este papers para la próxima semana. Es más complejo que decirle, mira, esta semana te va a llegar un caso, tú tienes que resolverlo y yo voy a tener la revisión de este caso al fin de la semana, con un objeto que el ayudante de carne y hueso que tú tienes durante la semana revise los casos contigo y te dé tu nota. Ahí Daniel, hemos y ese proyecto Pericles, ustedes ya tienen un tiempo de implementación, me imagino que todavía está en curso. ¿Cuál es la percepción que tienes tú como líder del área? ¿Qué es lo que has podido recoger de los usuarios, docentes, estudiantes? ¿Cuál es el alcance que tiene en este momento? Y en el fondo una panorámica general de cómo ha resultado esto de integrarla ya desde una perspectiva educativa del derecho. Los estudiantes se involucraron inmediatamente, les pareció súper atractivo. Claro, recién tenemos el primer semestre de utilización. No sé si será porque los estudiantes más mateos son los que más usan la aplicación, pero hay una correlación directa entre todos los que usan la aplicación y tienen mejores notas en el curso. Entonces, no sé si, quizá, no sé qué respecto a la gallina nos falta tener después, una vez que ya salgan los estudiantes, tenemos que hacer propuestas de seguimiento. Con lo académico hemos tenido más problemas. Les cuesta esto de las tecnologías, a pesar de ser muy intuitivo el sistema, les cuesta todavía entender que esto es una herramienta y no tenerle susto, porque le tienen susto, no que se van a quedar sin trabajo, sino que le tienen susto a la aplicación en sí misma, así, porque es lo mismo que es como la interfaz de WhatsApp. Entonces, pero le tienen susto a esa conversación con esta inteligencia artificial y les cuesta saber cómo cargar la información. ¿Con qué Pero tecnología corre este Pericles? ¿Qué es lo que tiene atrás? ¿Tiene a ChatGPT, a Claude? ¿Quién es la nosotros lo que herramienta? hicimos fue una interfaz propia que tiene como 6 motores del LLM que al lado, porque nosotros todavía estamos viendo. Nosotros tenemos dos elementos. Uno, primero, la rapidez de respuesta, y segundo, el costo de tokens. Porque nosotros, si queremos masificar esto, los costos obviamente van a ser un tema. Entonces, mientras no se masifique y no bajen Cada los día más costos baratos los tokens. Ahora de ya creo operación que es más exactamente, viable.
Por ahora estamos buscando ese equilibrio entre los que sean los tokens más baratos con un tiempo de respuesta que sea adecuado para los estudiantes, que no sea más rápido, que no sea ChatGPT 4.0, pero que sea lo suficientemente bueno y estamos probando entre uno y otro, pero la idea es que como nosotros queremos proteger la sabemos que todo lo que con lo que se entrega a ChatGPT después pasa a ser de conocimiento público, nosotros preferimos tener un usuario, o sea, un asistente que es propio y nosotros vamos eligiendo los motores, pero en una interfaz que es bastante controlada por nosotros. Entonces tampoco te impide, también te impide que saque información de afuera. Bueno, ¿cuáles son las grandes complejidades? Yo creo que las mismas complejidades que has visto tú, o quizás tú ya lograste superarlo, me encantaría que me dieras el dato, es que como chat de conversación funciona muy bien, pero cuando nosotros queremos hacer el doble clic, por ejemplo, queremos hacer un árbol de decisiones, es decir, que el estudiante, una vez que contesta el caso, que le llegue al profesor cuáles son, en qué se equivocó cada uno de los alumnos, que haga un informe completo de cuál es la parte en que todos los estudiantes se equivocaron con objeto que el profesor pueda mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si mira, sé que si todos mis estudiantes no entendieron el concepto de bienes, es que claramente lo estoy enseñando mal. Y esa parte del árbol de decisiones que sea más allá de una única conversación y que pueda Claro. generarme una reportería, o también que sea capaz de evaluar el trabajo de los estudiantes y que le dé una propuesta de nota al académico, es más complejo. No hemos logrado llegar a ese caso. Y que eso se conecta con la segunda pata, que ya es más de asistencia a los estudiantes. Yo me aproveché de juntarme con la dirección de asuntos estudiantiles de la universidad, también con la dirección de género, que tiene toda la parte de denuncias de acoso sexual de la universidad, y nosotros buscamos la posibilidad de generar un chat con objeto de hacer más simple la presentación de denuncias. Entonces nosotros hicimos un asistente para los estudiantes que tiene cargado todo el reglamento de estudiantes y tiene todo el manual de denuncia. Entonces los estudiantes pueden preguntar con quién tengo que hacer la denuncia respectiva, cuáles son los canales, si yo puse en conocimiento de una autoridad, cuál es la obligación que tiene la autoridad de poner en conocimiento esta información, etcétera, para que los estudiantes tengan ese acceso a esa información que es tan importante. Daniel, Eh, disculpa la interrupción. Ese segundo proyecto del que me hablas, yo no lo conocía. De Pericles había escuchado, había visto un par de reportajes, de instancias en donde ustedes lo explicaban, y es muy interesante. Pero este segundo yo no lo conocía. ¿Está todavía en una etapa preliminar o ya está en ejecución? Está preliminar porque hice los primeros feedback con las distintas áreas de la universidad, pero ahí nos encontramos yo soy bien ambicioso para este proyecto porque vemos que cuando nos juntamos con la Dirección de Académicos de Asuntos Estudiantiles, vimos que una de las principales cantidades de reclamos son más consultas que otra cosa. Entonces, nosotros tenemos un sistema bien arcaico de reclamo a través de un CRM. Entonces, lo que tratamos de hacer es que sea mucho más amigable y que sea mucho más simple la respuesta de esos reclamos. Nos decía la Dirección de Asuntos Estudiantiles que han tenido casos que han tenido que intervenir 8 personas y se han demorado 2 semanas o 3 semanas en contestar un reclamo. Y esa trazabilidad de reclamos se hace mucho más compleja cuando es simplemente un CRM. Sabemos lo que son los CRM, que son simplemente una planilla donde uno escribe lo que va ocurriendo. Entonces, aquí sí que para nosotros sería esencial ¿cómo se llama? Un árbol de decisiones. Por ejemplo, si yo tengo un reclamo, digo, sabes que o una solicitud, yo necesito un lanzamiento de irregularidades porque tengo en vez de que me conteste y me diga, tú tienes que hacer esto, que te ofrezca directamente, ¿tú quieres que yo te levante este reclamo o esta solicitud ante tal persona? Y si tú le dices que sí, que te haga la conexión directa con esa persona. Entonces, porque a su vez, lo que nos permite es que la inteligencia artificial mantenga ese seguimiento. Entonces, sabe quién es el responsable en cada etapa del proceso. Pero esa parte como te decía antes, la primera etapa de contestarte la pregunta la hace muy bien, pero hacer esa integración para hacer la conexión con distintas áreas de la universidad, eso lo hemos visto más complejo. Nos falta esa API que nos permita Claro. hacer esa parte. Y lo otro, como buenos Que abogados que tiene que ver con somos, automatizaciones. O sea, yo he tomado varios exactamente, cursos de eso, todavía no me... O sea, en el fondo es para entender la lógica principalmente, porque en el área de la educación todavía la automatización no es una respuesta, pero para ese tipo de situaciones sí lo claro. es. Sí, pues, Pero también tiene la complejidad relacionada con cómo resolvemos este conjunto de engranajes
que finalmente tienen que ver, como tú dices, con un árbol de decisión, de conexión de distintos actores. O sea, allí es como más complejo. ¿Y eso lo están probando ustedes con la propia facultad o esto ya es a nivel institucional? Hicimos un testeo primero recién nos validaron la semana pasada, por parte de la DAE, siempre le pedimos la ayuda a la Paula Espejo también, que sabe mucho del tema y tiene esa conexión con el campus, que es la vicerrectora de Viña. Y bueno, David Campodónico, David Campodónico de Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Pía Espinosa de Género. Entonces recién tuvimos la primera validación, pero aquí encontramos el primer error, o sea, la primera complejidad que tenemos antes de socializarlo con los estudiantes. Nos dimos cuenta que nuestro reglamento, como lo hacemos los abogados, no son tan simples de entender. Entonces, ni siquiera la inteligencia artificial logra entender ese reglamento. Como Entonces, flujo. ahí te hace el clic de si los reglamentos no lo entiende la inteligencia artificial, ¿qué le queremos pedir a nuestros estudiantes? O sea, ven toda la regulación de alzamiento de irregularidades o ven el tema de denuncia o cosas así y son bastante complejas. Entonces, tenemos que ver esa posibilidad de simplificar nuestra regulación, no solo como universidad. Yo creo que llegamos a un punto que nosotros a nivel mundial tenemos que empezar a eliminar ese lenguaje tan raro que tienen ¿cómo se Los llaman? abogados. Los abogados y que nos pega directamente en los estudiantes. Entonces es un tema que tenemos que trabajar. Y yo creo Sí, que esa es Daniel, mira, con la lo que etapa tú final. señalas, me conecto mucho con cuando uno ahora está programando estos agentes, los GPT o en cualquiera de las herramientas que uno los programa. Finalmente, la fórmula es llegar a la síntesis de las conexiones lógicas entre las distintas acciones, quitando todos los elementos que son como el adorno del discurso finalmente, porque la máquina no lo necesita y más aún, no solo no la necesita, sino que la confunde. ¿Ya? Entonces, como que esa parte también tenemos que quizás también llevarlo a nuestros documentos, a nuestros procedimientos. Yo veo ahí un enorme potencial que nos puede también aportar la lógica de la IA para llevarlo a nuestros procesos, nuestros flujos, para revisarlos, mejorarlos y solo después de que eso esté ok, también todo aquello que sea automatizable, llevarlo hacia áreas de automatización. Pero primero tenemos que revisar y ordenar los propios flujos aun cuando no exista la IA, y es una demanda Totalmente de que acuerdo. nos deviene de allí. O sea, totalmente de acuerdo. Al ver esto, lo que nos pasaba con esto, que ni siquiera la inteligencia artificial entendía nuestros documentos, es que claramente tenemos que resolver procesos previos. Claro, ese es un punto súper bueno. La inteligencia artificial no es la panacea, la inteligencia artificial no viene a resolver todo, o sea, te puede resolver muchos problemas, pero Ujú. claro, tú tienes que tener un ecosistema que te permite la implementación de la inteligencia artificial. O sea, si él te va a poder leer un documento, si el documento está mal escrito o no está mal escrito, pero está enredado como lo escribimos los abogados, no lo va a poder simplificar, porque si no, vaya a tener que cargarle todo el léxico de abogado, que para eso es más fácil simplificar la forma de redacción que tenemos nosotros. Exacto. Daniel, ¿y tu conocimiento respecto de cómo están trabajando actualmente en el país o también en distintas partes del mundo, ya los abogados, los grupos de abogados, los bufetes de abogados, están integrándola ya de manera ya a puertas abiertas o están en una etapa todavía de exploración? ¿Cuál es tu percepción y conocimiento acerca del tema? A ver, yo lo que he visto mucho, hay varias aplicaciones que trabajan con abogados, pero en Chile le ha costado, hay un par de estudios, 2 o 3 estudios de abogados que se han abierto al trabajo con inteligencia artificial a través de estas startups, pero no tiene una masificación, o sea, una masificación muy grande y al final lo que se traduce en simplificación de lectura, o sea, lo que he visto hasta ahora con estas startup es que cargan muchos documentos, todos los códigos, todas las leyes, etcétera, etcétera, con objeto de tener un repositorio y que esta misma inteligencia artificial, tú le decís, oye, aquí dice el artículo tanto, o donde está regulado el tema de los bienes, volviendo al tema anterior, pero no mucho más allá que eso, no lo veo con... Sí, estas startups me hablan que la idea es que el día de mañana sí pasen simplemente de una conversación de guía de trabajo a que te hagan una propuesta de contrato, una propuesta de demanda, pero para eso les falta mucha documentación todavía. Mucho sintonía fina de el justo equilibrio entre, primero, que
ser capaces de proteger que no se incluya legislación extranjera, porque siempre, por ejemplo, uno puede poner el ChatGPT, háblame de tal cosa, y te habla de la regulación mexicana, la regulación peruana, y por el otro lado, lo más clave es, si bien ahora hay gadgets que te permiten nivelar el nivel de alucinación de la inteligencia artificial, tú igual como abogado necesitas cierto nivel de alucinación, o si no, para eso te vaya el libro. Entonces, lo que más han avanzado en inteligencia artificial serían todos estos repositorios de jurisprudencia y doctrina, LexisNexis, Vilex, Thomson Reuters, que sí están usando inteligencia, que es una herramienta que siempre se ha utilizado por parte de los abogados, especialmente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo que se usa es el precedente, o sea, no, tienen pocas leyes, casi todas las leyes las hace la principal, la mayor cantidad de leyes las hace la Corte Suprema. Entonces los juicios muy importantes, la decisión que tomó ese mismo juez en un caso anterior, o que se ha resuelto de otros casos parecidos por los jueces, porque no hay una ley que te diga, en este caso tienes que resolver esto. Por eso Ya. siempre en las películas están los abogados con unos libros gigantes estudiando, pero no están estudiando leyes, sino que están estudiando, Casos. fue lo que dijo, casos parecidos a ese. Entonces, por eso en Estados Unidos la inteligencia artificial ayuda mucho más, porque los que sí te ponen ese repositorio en Thomson Reuters, estas plataformas, te levanta todos los casos que existieron en ese mismo tema, y también a su vez te dice cómo se ha resuelto cada caso, la propuesta que tienes de resolución, etcétera, etcétera. Entonces sí, más que nada, estos servicios que han dicho, mira, sé que yo tengo que actualizarme para no quedarme afuera, son los que más avanzan en esta materia. Y eso también ha desincentivado de alguna forma la necesidad de implementar in-house la inteligencia artificial, porque claro, tú al final contratas servicios, y esos Claro. servicios son los mismos que contrataba antes, pero tienen más beneficios de inteligencia artificial. Claro. Daniel, y Daniel Montalva, persona, individuo, ¿qué inteligencias artificiales usa? ¿Qué opinión tiene y qué acercamiento tienes tú sobre la herramienta, sus usos, sus utilidades, los resquemores que a ti te ha causado y aquellos elementos donde tú crees que sí está funcionando bien? Y pensando aquí, Daniel Montalva, abogado, persona, padre de familia, etcétera. A ver, yo, temor, sí, a veces temor con esto que dicen que si no, 6 meses más, no así en la detención, puede que, pero, a ver, yo después de haber conocido la inteligencia artificial, igual la uso harto, pero esperaba más, claro, quizá uno pensaba que, siempre lo conecté con la automatización, pero claro, es un tema que a mí me sirve, por ejemplo, en las clases. Yo soy pésimo para hacer apuntes de clase, entonces yo siempre hago PowerPoint, y descubrí que la solución, que yo le cargo los PowerPoint a ChatGPT, y claro, yo le hice la restricción con un ChatGPT personal, no uno el típico, el premium que uno contrata para estas cosas, y empecé a hacerle temas ¿cómo se llama? Que me empezara a hacer el texto, todas mis presentaciones, lo voy corrigiendo con él, entonces me sirve para tener un repositorio de todas las clases que he hecho, para tener no simplemente un PowerPoint. Entonces, yo en ese sentido lo hago harto. También yo lo uso para asustar a mi alumno. Yo hago en conjunto mis pruebas con ChatGPT y les digo, yo elijo, no sé, le digo a ChatGPT, dame 100 preguntas de desarrollo y dame el desarrollo, yo veo cuáles se equivocó, en cuáles no. Yo elijo las que le sirvió, o sea, las que contestó bien. Y yo llego, no sé, terminan siendo 15 preguntas, y yo a los estudiantes les digo, siempre en las pruebas, siempre se mueren de susto. Le digo, estas 15 preguntas, ChatGPT las contestó. ChatGPT tiene un 7, entonces contesten ustedes. Y ahí también me sirve para incentivar mucho eso que antes, hace un tiempo atrás, tú podías ser un alumno de 4, sobre todo en Derecho. Tú salís con un 4, igual podría ser algo profesionalmente. Ahora, con esta competencia de la inteligencia artificial, si no eres un buen alumno, te frito el día de mañana. Entonces, eso, del punto de vista de la academia, lo uso harto. También yo soy pésimo para pintar, entonces también, no sé, con el chat, con esta inteligencia artificial que ahora le pusieron a WhatsApp, siempre, por ejemplo, tengo una banda de música, estamos eligiendo el nombre nuevo de la banda, y yo antes de cualquier cosa le pido a WhatsApp, le digo, mira, estos somos nosotros, estos son los tipos de música que tocamos, propongo un nombre, que soy lo menos original que hay. Entonces yo le pido todo eso y después le digo, ya, hazme un logo para la banda. Y me ha funcionado bastante bien. No, yo lo uso harto, pero más que nada como académicamente,
y como entretención. Ya, creo que me falta esa herramienta que como abogado te sirva más que los que te decía, eso, los portales como Thomson Reuters. No hay una herramienta que sea como ideal para lo que necesito en este minuto. Así que por ahora, más académicamente sí, la uso harto y como entretención. Bueno, que también yo ahora me dedico 100% a la academia, así que Claro. Sí. Y Daniel, como última pregunta, y agradecemos también todo el tiempo que nos has brindado, danos estos últimos minutos para que puedas tú dirigirte, bueno, a la audiencia. Tenemos acá un canal con una amplia audiencia de distinta índole, muchos académicos, muchos ámbitos de educación, también se han ido sumando del área de abogados, entonces también te voy a pedir que le hables a ellos, a tus estudiantes y a tus colegas, imaginarios, pero reales también. ¿Qué dirías tú de cómo comenzar a usar esta herramienta en caso de que no la estén usando? Y desde tu experiencia, ¿la recomiendas o no la recomiendas? a ver, sí, la recomiendo de todas maneras. Y yo creo que primero, lo primero es un cambio de cultura. Yo con todos los abogados y con la mayoría de los académicos que he conversado, ven al tiro que hay que regular, que el plagio, que esto es, que va contra la investigación, que va contra la academia, que va contra el trabajo ajeno. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta. O sea, tú puedes tener un muy buen trabajo de investigación apoyado con inteligencia artificial. El otro día salió yo sigo una revista alemana, no entiendo lo que dice porque está todo escrito en alemán, pero tiene 170 páginas y van como en la cuarta, quinta versión que está 100% hecha con inteligencia artificial. Y se ve y hacen disclaimer, hay un reportaje muy entretenido que ahí ese estaba traducido, que era Einstein hablando de la relatividad del amor. Entonces pescaron todos los documentos que ha dicho Einstein en su vida y que lo dijeron ya. Entonces habla como si tú hablaras del amor. Entonces, pero lo hace de tal forma que ponen toda la fuente, te reconocen todos los copyrights. O sea, es un trabajo bien hecho y que te puede aportar a la investigación. Entonces, ver solo o también los académicos que dicen, mi alumno usó ChatGPT, entonces por lo tanto no hizo bien el trabajo. Es al revés. O sea, cuando un alumno, a mí me pasó, yo tuve dos grupos en un trabajo que usaron ChatGPT. Con uno se notó al tiro, porque era tan burdo que ni siquiera sacaron la pregunta que estaban al final, que decían, bueno, ¿qué quieres saber? ¿Quieres profundizar más en este tema? Y uno se da cuenta al tiro que están usando ChatGPT, pero si es que un grupo usó ChatGPT, pero se dio cuenta cuáles son las cosas que está preguntando, claro, yo puedo preguntar una cosa y me van a hacer 5 planas de respuesta, pero el profesor quiere escuchar, quiere que le responda una cosa específica. Y ahí viene el criterio del estudiante que tiene que ser capaz de obtener eso. Entonces, para los académicos, no le tengan susto. Es más, yo lo incentivo a que lo usen con los estudiantes porque lo van a tener que usar sí o sí. Y va a ser peor que después tengan que aprender a utilizarlo solo y sin ese código de ética que tenemos que enseñarles nosotros como académicos. Entonces, es importante para los investigadores que lo usen, para los académicos que lo usen con los estudiantes y en, para los abogados el mensaje es distinto. El abogado siempre tiene el mismo eslogan y se ha escuchado desde el primer día, es hay que mantener todo igual porque siempre se ha hecho así. Y si mantenemos todo igual porque siempre se ha hecho así, nosotros vamos, ya se avisó, nosotros vamos a ser la primera profesión que va a desaparecer. O sea, entonces lo que va a pasar siempre que ha pasado antes es que los abogados más jóvenes van a empezar a mover la balanza. Yo sé que hay varios centros de estudiantes que ya están de derecho de otra universidad, nosotros queremos implementarlo también en la clínica jurídica con nuestros estudiantes, que ya están usando y están trabajando con inteligencia artificial. O sea, y ellos van a ser la punta de lanza el día de mañana, así como antes, hace 40 años atrás, el abogado más importante era el que tenía contacto. Lo estamos viendo ahora en la noticia, que los contactos eran lo más importante, pero se están dando cuenta que los contactos no es una caja de Pandora, entonces al final tú vas a tener que aprender a resolver esto. Y si tenemos abogados que ni siquiera saben cosas que ya se escucha de hace tanto tiempo como el blockchain, o tenés que regular temas como los datos personales, van a quedar desfasados rápidamente ante estos nuevos abogados, o estos abogados que conocen de fintech, que saben lo que son las fintech contra los abogados que son la tecnología de finanzas, que son todas estas empresas, Mercado Pago, Mercado Libre, son las más famosas, que vienen afuera de los bancos, pero es un mundo totalmente distinto que los abogados no están preparados, los dinosaurios, como les decimos nosotros. Entonces van a llegar los más jóvenes, que son más jóvenes que yo, porque yo ya soy viejo en este rubro, y van a venir a democratizar, como decía al principio, el derecho. Así que o se suman o se quedan abajo.
Exactamente. Bien, Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una interesante conversación que espero que también toda la audiencia escuche atenta, nos dejan los comentarios, consultas, cualquier tema que quieran allí enviar a Daniel, lo hacemos llegar a través de nuestro canal. Muchas gracias, Daniel, y estamos en contacto por ahí en donde nos lleve la IA, donde nos lleve la institución también. Nos vemos. Eso. Chao. Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación.